Bienvenidos, muy buenas noches para todos los que están conectados acá en España, de Barcelona. Tenemos personas en Italia también conectadas y tenemos personas en Venezuela y en Santiago de Chile, que tenemos hoy de invitado especial un buen amigo, el amigo, hermano y pastor Juan Carlos. Juan Carlos, de Santiago de Chile, de verdad que nos honras con tu participación el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cada día tenemos invitados de distintos países con la intención de que nos unamos cada día más, porque somos un solo cuerpo. La iglesia de Jesucristo es una sola y estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios para su gloria eterna. Que Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están conectados, y todas las preocupaciones, toda esa ansiedad que podamos traer, vamos a dejarla por un momento de lado y vamos hoy a adorar al Señor, al Rey de Reyes. Pero no sin antes orar para colocar este servicio en las manos del Señor. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, por lo bueno que ha sido, no solo con la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, Señor, sino con todos nuestros amigos, nuestros aliados, nuestros hermanos, Señor, aquellos que nos ven en vivo, pero también los que nos ven en diferido en nuestro canal YouTube, de la Iglesia y en nuestras redes sociales. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Hoy en especial, danos tu alimento espiritual, llénanos de tu gozo, de tu paz, llénanos de tu bendición de una manera sobrenatural. Háblanos, Señor, hoy en nuestro corazón. Queremos escucharte, queremos sentir tu presencia y queremos sentir que tú te diriges a nosotros. Hoy nos preparamos para adorarte, para honrarte y también para escucharte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le quiero pedir una tarea comenzandito el servicio de hoy. Por favor, si no te has suscrito al canal de la iglesia de YouTube, hazlo. Y si ya estás suscrito al canal de la Iglesia Encuentro Fraterno, pues yo te voy a pedir encarecidamente que busques 5 personas, solo 5 personas, vecinos, amigos, conocidos, familiares, 5 personas. No es una tarea del otro mundo, son 5 personas que vas a buscar. Y tú mismo o tú misma vas a supervisar que por favor se suscriba al canal de la iglesia y active la campanita. Es totalmente gratis, no tiene que pagar ninguna suscripción, simplemente se va a suscribir de forma gratuita. Allí le aparece en la parte de abajo suscribirse, suscribirme, te suscribes y activa la campanita. 5 personas. El próximo domingo, si usted se conecta, yo quiero que abrir este espacio y que usted me diga a mí cuáles son esas 5 personas que usted consiguió, para la gloria de Dios, que se suscribieran al canal. ¿Y por qué hago tanto énfasis en que se suscriban al canal YouTube? Y es que todo este trabajo que hacemos, que preparamos, que planificamos, nuestros invitados y nosotros desde la Iglesia Encuentro Fraterno, es un trabajo que se hace con una sola intención, que es llevar la expansión del reino de Dios, el Evangelio de las Buenas Nuevas, a todas las naciones. Y la plataforma YouTube nos puede recomendar, referir con personas desconocidas mientras más suscriptores tengamos. Entonces, el 27 de noviembre de este año cumplimos un año desde que tenemos el canal YouTube y necesitamos lograr la meta. Tenemos 125 suscritos, necesitamos llegar a 1000 y yo creo que lo podemos hacer. Si esas 120 y tantas personas buscan 5 más, casi que nos acercamos. Así que por favor, 5 personitas, 5 personas que se suscriban y ustedes toman nota de esa persona, y el próximo domingo o durante la semana en el grupo del chat de WhatsApp me lo hacen saber. Bueno, quería aperturar informando esto, que es importante. Hoy tenemos un tema maravilloso, al menos es retador, porque me habla de la travesía. El pastor Juan Carlos trae de parte de Dios la palabra de hoy y ha titulado su prédica como La Travesía. Y ya de por sí, cuando uno habla de travesía, se imagina aventuras, se imagina un viaje, se imagina un camino, algunos obstáculos que superar, y se imagina un montón de cosas. Pues el ser humano de por sí, por naturaleza, es imaginario. Yo al menos me he imaginado muchas cosas desde que vi la invitación de La Travesía. Vamos hoy a escuchar al pastor Juan Carlos luego de las 2 alabanzas para que podamos recibir ese alimento del Señor. Dios le bendiga. Vamos a alabar y adorar al Señor. Glorificar y resaltar y destacar lo majestuoso que es el Señor, lo misericordioso que siempre es. Cuando vemos algún paisaje natural, vemos lo grandioso que es el Señor. Bueno, ahora sí, lo dejamos con el pastor Juan Carlos Montero desde Santiago de Chile, quien nos trae con mucho ánimo la palabra de hoy de parte de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Juan Carlos, un fuerte abrazo fraternal y hoy te recibimos con los brazos abiertos.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Estoy un poquito nervioso porque siento que todos son mayores en conocimiento que yo. Los aprecio, hermanos. Yo no los conozco, pero yo amo a mis hermanos en cualquier parte del mundo. Le doy gracias al Señor por la enorme familia que tenemos, ¿no? La más bella, la más grande y la más bendecida de la tierra. Amén. Entonces, hoy quiero traerles un mensaje que hizo un cambio en en mi vida y en el ministerio que por gracia tengo el honor de llevar adelante aquí junto con mi esposa y otros hermanos en Santiago de Chile. Bueno, yo soy inmigrante, como lo saben, soy de Maracaibo, Venezuela, como mi hermano Kelvin y como seguramente algunos aquí también. Y llegando aquí a Santiago, pues yo no sabía cómo era la situación aquí. Aquí todos los inmigrantes salimos a caminar por fe en una travesía que el Señor es el que debe llevarnos de la mano, si no podemos quedarnos, podemos naufragar, ¿no? Y fíjate, Kelvin, que yo no había planificado eh, que coincidiera este mensaje con mi invitación. Pero ya yo le había prometido a mis hermanos en la fe de la iglesia de Avivamiento que les iba a enseñar acerca de esto que un día te comenté a ti en una entrevista que me hiciste. Y, y coincidió. No digo que no coincidió por casualidad. El Señor hace las cosas. Vamos a leer en la palabra Mateo, en el capítulo 14, esta travesía que aparece aquí, que ocurre después de una tarde de milagros, en la que el Señor multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 personas. Entonces, fíjense, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dice, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le respondió y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verso 34 dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Seguramente ustedes ya saben que Genesaret significa tierra de abundancia o tierra de fertilidad. De hecho, hasta el sol de hoy, esa tierra es la tierra más productiva
en el área agraria allá en Israel. Dice, y terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret. Para mí es un símil de lo que es nuestra vida aquí en la tierra. La travesía no es más que nuestro paso por este mundo, ¿verdad? Y cuando lleguemos allá a la gloria de nuestro Padre que está en los cielos, se acabarán muchos desasosiegos, muchas tristezas, todo eso cesará. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que vivir una travesía que dura pues toda la vida. Y en esto que vivimos la travesía es muy importante aprender que la fe no es solo para salvar. La fe, cuando digo no es solo para salvar, no estoy tratando de menospreciar que la fe es para salvar. O sea, no hay nada más valioso para el hombre que Dios le pueda haber dado que la salvación. Pero la pregunta es, el Señor nos salvó y ahora ¿qué? Nos deja a la deriva, cruzando el mar para llegar a la otra orilla, para llegar ahí a su presencia. Pues miren que aquí en Mateo omite una parte que sí sale en Marcos. Y en Marcos dice, cuando el Señor estaba en el monte orando, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, el Señor estaba allá en el monte, pero él estaba mirando a sus discípulos en el mar. Ojo, quiero que sepan una cosa. Este pasaje no es poca cosa. Tanto no es poca cosa que está profetizado en el Antiguo Testamento. Aparece en el Salmo 107. En fragmentos para el que lo pueda anotar, anote. Después usted lo lee. Y usted va a ver allí entre líneas cómo está hablando de unas personas que tenían conocimiento del mar y que no les sirvió de nada ese conocimiento cuando las olas embistieron contra ellos. Y muchas veces nosotros andamos por esta vida y de verdad que siendo hijos de Dios, nosotros deberíamos en serio caminar de victoria en victoria. Pero vamos a ser honestos, hermanos. Vamos a ser honestos con nosotros mismos, no con los demás. Porque cada uno conoce las goteras de su casa. Y la verdad es que muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo afrontar ciertas situaciones. Bueno, ni hablar de todo lo que está sucediendo en Venezuela y de todo el desastre que eso ha generado fuera de Venezuela también. Y yo como inmigrante y como pastor de inmigrantes, porque pastoreo por la gracia del Señor, no sé cuántos hermanos son, no los tengo así contaditos, pero son unos cuantos y son todos inmigrantes. Tenemos un chileno que yo digo que también es inmigrante porque es del sur y está viviendo aquí en Santiago. Yo le digo, Diego, tú también eres inmigrante, así que cuentas. Entonces, yo hago una pregunta. Si la palabra de Dios nos hace promesas maravillosas, promesas de resguardo, promesas de sustento, promesas de acompañamiento, promesas de guiarnos, ¿por qué entonces muchas veces eso no ocurre? Si nosotros sabemos, según Juan capítulo 17, verso 17, el Señor dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es verdad. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No hay nada que podamos decir allí, esto no se cumple, esto no es verdad. Ahora, si la palabra es verdad, ¿por qué entonces muchas veces algunas cosas no se cumplen? En esa disyuntiva me encontraba yo hace como 2 años atrás,
cuando 2 años, no, como 3 años atrás, yo vivía en una zona muy alejada de donde pastoreo, donde están la mayoría de los hermanos aquí reunidos. Y bueno, yo trabajaba de lunes a viernes, un trabajo que no les estoy exagerando, eran alrededor de 8 o 10 kilómetros que yo tenía que caminar al día entre cliente y cliente, porque no tenía auto, era vendedor. Y eso era una distancia mayor a la que es sano caminar día tras día. Por lo menos para alguien con los pies planos como yo. Todos los días me dolían los tobillos y cuando llegaba verano era terrible el panorama, porque entonces el sol de aquí de Chile, por la capa de ozono que no tiene suficiente materia allí para filtrar los rayos del sol, aquí el sol es más fuerte aunque en Maracaibo. Es difícil creer eso, pero sí, hay una ciudad, hay un lugar donde los rayos del sol son más fuertes que en Maracaibo. Y entonces yo me encuentro en esta disyuntiva. Tenía que mudarme de donde estaba a donde estaban la mayoría de los hermanos. Tenía además que buscar un local para la iglesia y este local y esta casa donde yo iba a vivir nuevamente tenía que ser un paso de fe gigante porque no tenía el dinero. Yo decía, ¿y cómo lo hago? Dios mío, ¿cómo lo hago? Entonces, inmigrantes, pastoreando inmigrantes, la mayoría indocumentados, y yo decía, Dios mío. Entonces yo iba caminando por aquel municipio llamado Maipú y empecé a quejarme. Que por cierto, los que se quejan, amados, les recomiendo que no lo hagan. Porque la queja lo único que trae es amargura al alma. No soluciona nada. La oración soluciona, la queja no. Entonces yo no había aprendido esa lección que les acabo de decir e iba quejándome. Señor, estoy aquí, yo soy inmigrante, pastoreo inmigrante, no tengo dinero para mudarme, no tengo dinero para esto, y este trabajo, y el sol, y los pies, y me detengo bajo el sol y le digo, Señor, me siento como caminando sobre arenas movedizas que en cualquier momento me hundo. Amados, y tuve una respuesta del Señor que no me esperaba. Y el Señor me habló y me dijo, como caminar sobre el agua. Como caminar sobre el agua. Claro, yo quedo impactado y digo, como caminar sobre el agua. Yo me había acordado de este pasaje, pero no lo conocía a detalle. Ahora, yo venía orando por una razón, amados. Yo venía orando y le pedí al Señor que Él me mostrara por qué si Él dice en su palabra que nada nos faltará, a mí me estaba faltando dinero para mudarme. ¿Por qué si en su palabra dice que Él tiene cuidado de las aves, cómo no tendrá cuidado de nosotros? A mí me faltaban recursos, no podía. Como si dice que Él tiene cuidado del extranjero, yo tenía algunas carencias, etcétera. Y yo lo leía y eso golpeaba mi corazón porque decía, ¿qué está pasando, Señor? Entonces, si esto aquí lo dice, ¿por qué en mi vida no se cumple? ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo revisaba mi vida y decía, no sé, yo, Señor, o sea, alguna discusión tengo con mi esposa, pero creo que eso no está fuera de lo normal. Entonces, eso me tenía mal. Cuando el Señor me da esa respuesta, yo me fui al pasaje y fue cuando ese pasaje cobró vida para mí. Porque fíjense una cosa. Allí nosotros encontramos la solución al misterio de la fe. Y le llamo el misterio de la fe. Es porque, ¿cómo puede ser que creer o no creer marque la diferencia en lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Creer o no creer puede marcar la diferencia en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. En Hebreos 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque
todo aquel que se acerca a él tiene que creer que le hay. O sea, que él existe, dice Nueva Versión Internacional, y que él premia a quienes le buscan. Ajá, y si yo oraba y yo buscaba, y si yo le preguntaba y leía su palabra y la leo, ¿por qué entonces su provisión, su sustento no llegaba a mi vida? Además, era para su obra, Dios mío, era para su obra, era para hacer una iglesia, para sustentar a un pastor. Y él me mostró aquí que yo sufría de incredulidad. Y, amado, esto que les voy a contar, por eso les hablo con mi testimonio, porque no quiero sacarlos de aquí con una carga, sino más bien aliviarles una carga y abrirles en el nombre del Señor el entendimiento acerca de por qué muchas veces algunas cosas que Dios promete no se dan en nuestra vida. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, dime que vaya a ti y yo iré, el Señor le dice, ven. Y contra todo pronóstico, cuando Pedro pone el pie sobre el agua lo sostiene. Porque cuando Dios da una orden, hasta el agua nos tiene que sostener. Y Pedro comienza a dar un paso y otro paso y otro paso, pero de pronto ocurre algo. Y es que el viento sopla más fuertemente y Pedro mira el viento y dice la palabra que tuvo miedo y en ese momento comienza a hundirse. Clama al Señor y el Señor lo salva. Pero el reproche del Señor hacia Pedro no es, Pedro, ¿por qué tuviste miedo? Sino, Pedro, ¿por qué dudaste? Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a mí aquello me llamó la atención porque yo dije, ya va, él lo que tuvo fue miedo, porque le reprocha la duda. Bueno, si ustedes comprenden rápidamente que el temor te hace dudar, yo lo felicito, hermano, pero a mí me costaba entender eso. Y ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto. Quiero decirles que en el cielo, delante de Dios y delante de los seres celestiales, la incredulidad es una ofensa. La incredulidad es una ofensa. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso de que la incredulidad es una ofensa? Le puedo hablar de dos pasajes específicamente, seguramente habrá más. Pero en el primero, bueno, de pasajes y de la cantidad de veces que el Señor reprende al pueblo por incrédulo en el desierto, bueno, ni hablar. Pero hay uno en específico en el que, ¿se acuerdan la frase? Lo verás, pero no lo comerás. Segunda de Crónicas, capítulo 7. El profeta Eliseo le dice a un príncipe, el profeta Eliseo entrega una profecía y dice, ustedes no se preocupen por ese ejército, porque mañana a esta hora ustedes estarán comiendo nuevamente lo que ahora escasea. Y aquel príncipe que era como mano derecha del rey Ezequías, si no me equivoco, no creyó. Y por no creer, el profeta enseguida le dice, tú lo verás, pero no lo comerás. Cuento corto, como dicen aquí en Chile, el hombre terminó arrollado por una multitud de gente y murió el príncipe, que no creyó. Segundo ejemplo que les voy a poner. Cuando Zacarías recibe del ángel Gabriel la noticia de que su esposa estaba embarazada. Zacarías prueba al ángel Gabriel, y yo tengo mi teoría, hermano, no lo dice la Biblia, pero yo lo creo así, usted no tiene que aceptar lo que yo le voy a decir, porque no lo dice la Biblia, pero yo creo que el que castiga o le pone, o el que reprende allí a Zacarías es el mismo ángel Gabriel. Digo yo,
No dice la Biblia que fue el Señor, solamente dice que el ángel Gabriel le dijo, ahora quedarás mudo hasta que veas cumplido lo que te he anunciado. Entonces, eso me deja entrever que en el cielo dudar de Dios es una ofensa que Dios no puede aceptar, porque sería como llamarle mentiroso. Volvemos al punto, si su palabra es verdad, ¿por qué no se cumple? No se cumple, amados, por una sola razón, y es la duda. Si nosotros vemos el momento en el que Pedro se comienza a hundir, es el momento en el que la duda entró a su corazón. ¿Y qué es dudar? ¿Qué es dudar? Se los voy a ilustrar sencillo. El Señor me dijo que fuera. ¿Por qué ahora el viento? Sí. No, el Señor lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que no lo va a hacer? Y a veces nos debatimos, hermano, y hoy tenemos fe y mañana estamos deprimidos porque la situación no ha cambiado. Pero en la noche volvemos a ponernos una alabanza y otra vez tenemos fe. Y leemos la palabra y otra vez cobramos fe. Y al día siguiente, y cuando alguien dice, ¿y qué dice la palabra de Dios acerca de estar entre una cosa y otra, una cosa y otra? ¿Qué dice la palabra del Altísimo en Santiago, capítulo 1, verso del 5 al 8? Fíjense, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí lo que les está hablando, les viene hablando de la sabiduría, ¿verdad? Dice, pídala a Dios. Y aquí cambia el tema de la sabiduría y dice, pídala a Dios. Ya está hablando de una oración de petición, ¿cierto? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Padre, dame sabiduría. Evidentemente nosotros sabemos que el Señor quiere darnos sabiduría. Porque si yo le pido algo ilícito, algo incorrecto, no lo voy a recibir. Pero le estoy pidiendo algo correcto. Y yo le estaba pidiendo a mi Señor sustento, abrigo y provisión para su obra. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, Dios mío, dije yo. Cuando yo me enteré de esto, amados, yo dije, ¿cómo puede ser, Señor? Yo no voy a recibir nada nunca si todo el tiempo dudo. O sea, vamos a ver. Los que tienen fe, una fe pura, una fe sin mancha, una fe perfecta, bueno, yo los felicito, pero vamos a ser honestos, la mayoría dudamos. Dudamos. Sí, no, lo hará, no lo hará, doy este paso, no doy este paso. Entro a este negocio, no entro a este negocio, me voy a tal país, llamo, no llamo, le digo, no le digo. Dudas. La duda es parte de la vida del ser humano. Pero yo dije, entonces, Señor, ok, tú nos haces todas estas promesas, pero nos pides algo que es casi imposible, que es no dudar jamás. ¿Saben qué hice yo? Como yo conozco a mi Padre que está en los cielos, en la medida que Él me ha dado de revelación de su palabra, yo dije, ya sé lo que voy a hacer. Padre mío, yo te pido que de ahora en adelante tú tengas misericordia de mí cuando yo dude y me enseñes a caminar por fe. Listo. Eso sí, quiero decirles que hay algo que debemos controlar, porque tampoco nos podemos volver un manojo de dudas. La idea es que vayamos avanzando en la fe.
vayamos creciendo en creerle a Dios, porque esto al fin y al cabo de lo que se trata es de creerle a Dios. Miren, hay una cosa que activa la duda, hay una cosa que detona la duda, es como un gatillo para la duda. Y lo dice el mismo pasaje. Dice que Pedro miró el viento y tuvo temor, miedo. El temor es el disparador de la duda. Cuando nosotros tememos, enseguida, amados, lo que prosigue es entrar en ansiedad, es entrar en desasosiego, es entrar en estrés cuando viene el temor. Todo eso son manifestaciones de duda. ¿Cómo sabemos que estamos en un momento de duda? Cuando hay incertidumbre, cuando nos sentimos impacientes porque no sabemos lo que viene, cuando estamos en desasosiego, en angustia. Y todo eso capaz que lo detonó una sola noticia o una sola cosa que vimos y nos hizo dudar. Entonces, el temor, vamos a hablar un poquito del temor. El temor, amados. El temor es una proyección mental del futuro, de un futuro indeseado. El temor es una proyección mental del futuro que no deseamos. Y yo voy a hacer una pregunta que usted mismo responderá. ¿Cuántas cosas que hemos temido al final no han ocurrido? Versus cuántas cosas que hemos temido han ocurrido. Yo sé que si usted saca cuenta, le dará 0, de las cosas, de la cantidad de veces que usted tiró el portón creyendo de que le iban a robar, o salió del carro, o estaba... Ustedes saben que mi mamá y mi hermana, que son muy valientes por fe, se fueron una vez a Aruba. Ustedes saben, cuando Aruba, bueno, ellas se fueron a Aruba y ellas iban caminando por una carretera así sola y de pronto escuchan una moto que viene, una moto así de alta cilindrada, y mi madre empieza a decirle, ¡nos van a atracar, nos van a atracar! Y la otra decía, ¡corre, corre! Y le decía, ¡no, no corre, que es peor! Y el hombre de la moto, ¡guau!, pasó por ahí y no pasó nada. Ellas me contaban eso y yo me arrastraba de risa. Porque ellas enseguida hicieron una proyección mental de un atraco. No sé cuántos de los hermanos que están aquí están en otro país, pero ¿cuántos tuvimos temor de lo que ocurriría al salir, de lo que sería, y cuántos de esos temores se hicieron realidad? Casi ninguno, hermano. Eso para que usted vea lo dañino que es temer. Y claro, porque es que el temor no proviene de Dios. El temor proviene de Satanás directamente. Y los pensamientos de temor no son pensamientos que provienen de Dios y debemos aprender a rechazarlos. A rechazarlos. Tenemos que sacar, amados. Si usted quiere vivir una vida de fe, la pelea no es contra la duda, la pelea es contra el temor. La pelea es contra el temor, porque el temor es el detonador de la duda. ¿Cuál es la solución para poder vivir una vida de fe? Quiero darles testimonio de algo. Porque todo esto suena muy bonito, ajá, pastor, pero en la práctica... Ustedes saben que cuando yo aprendí todo eso, a mí me gusta que la palabra sea... A mí me gusta, de hecho, cuando yo llegué al Señor, yo leía muchos libros y yo renuncié a todo lo que leía de todo, de motivación, de autoayuda, de muchas cosas,
Y yo renuncié a eso. ¿Saben por qué, amados? Porque tenía la cabeza llena de libros y la vida hecha un desastre. Así que hice un pacto con mi Señor, pacto personal, y le dije, Señor, yo voy a leer tu palabra y la voy a obedecer. La voy a obedecer. Claro, yo no sabía que eso estaba allí, ¿no? Porque hasta ahora, le dije, porque hasta ahora he vivido según lo que yo creía y me he equivocado. Amados, y leer este precioso, y no lo digo porque ustedes estén aquí, lo digo delante del Señor porque Él sabe que yo amo con todo mi corazón su palabra, porque cambió mi vida para siempre. Entonces, usted recibió el Espíritu Santo, usted recibió al Señor. ¿Por qué entonces a veces caminamos como nosotros queremos y no como la palabra del Dios Altísimo dice? Miren, si nosotros queremos acabar con la incredulidad, vamos a tener que hacer varias cosas. Porque la incredulidad, amados, corta la bendición de Dios, la corta. Lo primero, ¿verdad?, que vamos a hacer por mantener un corazón sano, es anclar nuestro corazón a la gracia de Dios. Anclar nuestro corazón en la gracia. Eso quiere decir que no vamos a vivir por obra, vamos a vivir por fe. En Hebreos capítulo 13, verso 9 dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Allí viene hablando, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Viene hablando aquí de fábulas judaicas y todo el tema, ¿no? Pero fíjense una cosa. Dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Por qué necesitamos afirmar el corazón con la gracia? Porque necesitamos dar varios pasos para poder construir una vida de fe. Afirmar el corazón con la gracia significa, Kelvin, creo que me estoy pasando, hermano. Creo que llevo más tiempo del que debía. Pero bueno, afirmar el corazón con la gracia significa confiarle al Señor nuestras debilidades y admitir delante de Él que no somos suficientes para ser perfectos, para tener una fe perfecta. Por eso aquella oración, Padre, ten misericordia de mí hasta que aprenda a caminar por fe. ¿Ustedes saben cuándo será eso? Cuando parta con el Señor. O sea que Dios va a tener que tener misericordia de mí siempre. Lo que le quise decir al Señor es, perdóname, Padre, no quiero ofenderte con mi incredulidad, solo ayúdame a crecer en la fe. Por eso hice esa oración, amados. Lo segundo que no podemos dejar de hacer es dejar de mirar a los ojos a nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, seguimos en Hebreos. Hebreos habla mucho de la fe. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza pública, que significa oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo de lo que es vivir por fe. Para vivir por fe, amados, tenemos que tener puesta la vista en el sacrificio, en el autor y consumador de la fe, en aquel que renunció a su señorío y a su poderío para venir a cumplir
la voluntad de su padre y menospreció latigazos, menospreció ofensa pública, menospreció todo por hacer la voluntad de Dios. Menospreció todo por el premio que estaba allí delante. Y vivir por fe, amados, a veces va a costar horrores. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta pasar por momentos difíciles y momentos dolorosos. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, haciendo su voluntad mientras pasa la travesía, mientras el momento pasa, entonces nosotros vamos a ver la recompensa de Dios en nuestra vida. Lo tercero es evidentemente vivir anclados en la palabra de Dios y no en nuestra propia voluntad. Porque cuando nosotros vivimos anclados en la palabra de Dios, dice en Malaquías, que Malaquías capítulo 3 se cita mucho por lo del diezmo, pero en Malaquías, después de lo del diezmo, viene la parte del servicio a Dios. Servir a Dios debe ser una constante en nuestra vida. Y cuando nosotros servimos a Dios con nuestra vida personal y luego en el ministerio y luego cada día predicando, dando testimonio, viviendo una vida de adoración, dice la palabra que el Señor se acuerda de los hijos que le sirven, que Él se acuerda de sus hijos que le sirven. Y por último, es tener una vida devocional activa, una vida de oración, ayunos, una vida de adoración, leyendo la palabra, caminando en el Señor. Amados, porque le hablé de cosas que hay que hacer, pero esas cosas tienen que nacer del corazón. Tienen que nacer del corazón. A veces queremos adorar en verdad, sin adorar en espíritu, y no se puede hacer una cosa sin la otra. No se puede seguir a Dios, no se puede obedecer su palabra sin estar llenos de su espíritu, sin caminar en una adoración en el espíritu. Y eso viene del lugar secreto, del lugar íntimo con Dios. Así que, amados, yo espero que les haya bendecido este mensaje. Espero que el Señor obre en sus vidas, que ustedes puedan romper esas barreras que los están limitando en cualquier cosa. Yo no conozco sus vidas, pero yo sé que todos afrontamos pruebas, dificultades, que queremos hacer la voluntad de Dios, porque si ustedes no quisieran hacer la voluntad de Dios, no estarían ahora mismo conectados. Entonces, amados, les invito a confiar en el Señor, a depositar en Él todas sus cargas. Bueno, quisiera decirles muchas más cosas, pero ya se nos fue el tiempo. Dios me los bendiga, los quiero mucho y aquí estoy para servirles. Kelvin, perdóname, hermano, que me haya ido. No hay que perdonarte, al contrario. Cuando nosotros estamos recibiendo el alimento espiritual, tenemos que dejar que el Espíritu se exprese y el Señor se ha expresado. Gracias nuevamente por dejarte usar para bendecir nuestras vidas. Adelante, hermana Ilse, quien va a estar a continuación orando por las peticiones que se nos hacen en la iglesia durante toda la semana. Bueno, seguimos celebrando esta gran fiesta, recibiendo esta palabra, este manjar que el Señor ha traído el día de hoy, confirmando la fe. Seguimos caminando en fe, seguimos creyendo que el Señor se manifiesta todos los días en nuestras vidas. Y bueno, la primera petición que tenemos es porque ya tenemos la fecha, la hora y el día de abrir los servicios presenciales y sabemos que va a ser un día maravilloso, que el Señor se va a glorificar porque es de Él su obra. Nosotros somos sus obreros, estamos comprometidos y sabemos que va a ser de bendición porque así Dios lo ha predestinado. Tenemos peticiones que nos han hecho por los diferentes medios de las redes sociales que tenemos, de nuestra iglesia Encuentro Fraterno, por sanación. Hay personas que están clamando porque hayan milagros de salud en diferentes órganos y sabemos que lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario está vigente.
y que clamamos al Señor que esas personas puedan tener un encuentro personal con Él y que el Señor haga el milagro y cumpla su voluntad en la vida de cada uno de ellos. Que hayan corazones dispuestos. Clamamos por la obra, porque el Señor envíe hombres y mujeres comprometidas, obreros entendidos, que hay un plan, que hay un proyecto y que el diseñador fue Jesucristo, que todo ya está hecho para cada uno de nosotros, que caminemos en la fe, que sigamos creyendo que el Señor va a seguir obrando. También seguimos pidiendo por las almas, que haya liberación a nivel mundial, que toda la creación con la que Dios creó el mundo pueda ser libre, pueda conocer, y que el poder de Dios prevalece sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier virus, sobre todo. En la Iglesia Encuentro Fraterno, pues nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, todos van a conocer en el tiempo de Dios por medio de cada uno de nosotros. Nuestro clamor es ese, estar comprometidos, de verdad, buscando la presencia, escuchando su voz cada día, que el Señor nos siga guiando, que sigamos conociendo su manual de vida. La palabra de hoy nos afirma, tenemos que estar anclados y llenos del Espíritu Santo para cumplir su voluntad en esta tierra. En las peticiones que tenemos también, pues tenemos que comprometernos con el llamado que nos ha hecho el pastor Kelvis, porque es nuestro compromiso. A cada uno de los que estamos aquí, que nos comprometamos, no con buscar 5, porque sabemos que somos capaces de buscar 10, 20 y 30. Tenemos que disponer nuestro corazón y hablar con nuestras amistades, con nuestra familia, que se suscriban al canal de nuestra iglesia, porque es por el apoyo mutuo de todos. Esto es como sembrar la semilla para la transformación, porque por medio de este canal van a ser alcanzadas muchas almas para el Señor. Es un instrumento que Dios está utilizando en estos tiempos y tenemos que estar comprometidos, que para la próxima semana, Dios mediante, cuando vayamos a celebrar el otro día de gozo, de manifestaciones de todo lo que vamos a vivir la siguiente semana, pues podamos estar llenos de gozo y estar comprometidos con nuestro Padre y decirle, heme aquí, Señor, he hecho la tarea. Nos tenemos que poner metas más altas para alcanzar, por lo menos si el pastor nos manda 5, pues tenemos que ir por 10 para alcanzar los 5. Y de verdad muy agradecida, gracias pastor. Dios te ha usado de una manera sobrenatural, trayendo afirmación de su palabra, de su proyecto. Estamos muy gozosos. La Iglesia Encuentro Fraterno les invita a que nos escuchen, a las personas que cuando lo escuchen por diferido, pues que sea de bendición para cada una de las almas que Dios va a permitir que les llegue este mensaje. Creemos en el poder de la palabra que viene del corazón de Dios y que se va a cumplir en su tiempo. Le invitamos que se suscriban a los diferentes canales, que nos sigan por Facebook, por Instagram. Nuestra iglesia ya está constituida legalmente y estamos a nivel mundial por las redes sociales. Nos estamos dando a conocer para llevar el reino de Dios y su justicia para cada alma. Entonces, pues también le damos gracias al Señor por este tiempo que apartamos para edificarnos, para buscar de su presencia, para buscar de su alimento, y que el Señor siga poniendo esas ganas en cada uno de nosotros. Damos por culminado este servicio, le damos gracias a Dios y que continuemos en esta bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Buenas noches, hermanos. Finalizamos el servicio con una alabanza y las bendiciones para todos. Se les ama. Buenas noches.